Yo le estaré enviando algunas clases, obviamente grabadas, algunos temas también, para que ustedes vayan avanzando. Muy importante que lo que yo le envíe usted lo vea, porque recuerda la semana pasada que yo le envié una clase que decía importación de datos. La idea era que usted viera esa clase, practicara lo que vio ahí, y si tenía alguna duda me preguntaba. Y si no, ¿verdad? Yo asumo de que usted hizo esa clase, también practicó con el archivo de Python que yo le dije, que estaba incluso colgado en plataforma. Porque según va pasando el tiempo, ¿verdad? Mientras menos te practicas, más complicada va a ser la clase. ¿verdad? La última clase que yo tengo, por ejemplo, de manipulación de datos es hoy. Ya de aquí en adelante, lo que vamos a ver es algoritmos de Machine Learning y temas que tengan que ver con inteligencia artificial. Pero obviamente no podemos trabajar con algoritmos de Machine Learning si no sabemos manipular ni transformar los datos, porque esa es la parte esencial, porque los datos son los que manipulan los algoritmos, son los que alimentan los algoritmos. Entonces, si nosotros no sabemos cómo cargar unos datos, cómo si tiene una columna mal o un tipo de dato mal, cómo la vamos a renombrar. A veces tú necesitas calcular algunas columnas, algunos campos, para poder trabajar también con los datos. Bueno, obviamente es muy esencial que usted pueda practicar. Una parte importante, aparte que yo, bueno, en la clase que yo mandé en el video, yo le hablaba de pandas. Vamos a ponerlo por aquí. Que era una de las librerías esenciales para usted trabajar con importación y manipulación de datos. Incluso, eh, vamos a ver, en ese video ya hablaba que es muy importante usted trabajar y ver la documentación. ¿Por qué? Porque muchas veces se le pide cualquier cosa en la tarea, usted nada más se queda con los parámetros que vemos aquí, que vamos a suponer, yo no voy a comenzar a explicar todos los parámetros que están ahí, porque si usted sabe leer, ya usted va a saber para qué se utiliza. Ahora, lo importante es que usted sepa que para leer documentos CSV, que en su mayoría vienen así, o JSON, o de Excel, o de HTML, o donde quiera que usted se quiera conectar, bueno, se utiliza la librería Pandas. Para leer archivos CSV o TXT, se utiliza este que está acá, read CSV, que es prácticamente archivo separado por comas, y todos estos parámetros usted lo puede aplicar. Fíjese, uno de los importantes, que es el delimitador, que cuando usted viene aquí, te dice que es opcional, es un alias del separador, que es este que es aquí, que prácticamente te dice que algunos documentos vienen por punto y coma o separados con tabulación, que fácilmente tú lo importas y cuando tú le das a importar, el archivo te carga de manera desorganizada. Casi siempre cuando te carga de manera desorganizada es por el tipo de separador que tiene. Entonces te dice que por defecto, ¿verdad? Él viene como separador de coma. Ahora, si el archivo está con punto y coma, separado con punto y coma, usted debería indicarle que el separador es punto y coma para que él te cargue en el formato adecuado y tú sea legible. Muy importante esa parte. Ahora, aparte de eso, fíjense que aquí tiene otro parámetro como uso de columnas, que es para tú importar nada más las columnas que tú necesitas, si quieres cambiar algún tipo de dato. O sea, en el momento de importar, tú tienes muchísimas opciones, incluso el número de filas que tú quieres importar. O sea, tiene demasiadas opciones. Ahora bien, eso para que usted vea que fácilmente si te piden algo al momento de tú importar, tú sepas que simplemente tienes que venir la documentación y de todo lo que están aquí, verificar cuál de eso te sirve para tú lograr eso que se te está pidiendo. Muy, muy importante. Ahora, la parte de importar datos se supone que usted debía manejar. Bien, entonces hoy vamos a hablar un poquito de la limpieza del dato. ¿Por qué de la limpieza del dato? En los algoritmos de Machine Learning hay que ser muy delicado, pero muy delicado. Cualquier dato basura que contenga o cualquier columna que tú utilices y que no sea necesaria para tú trabajar en el algoritmo, te puede dañar el algoritmo. Recuerde que usted va a hacer predicciones. Él te va a tomar un análisis, va a hacer cálculo matemático de distancia, que cuando en la próxima clase veamos el primer algoritmo, te va a decir, pero es bien sencillo. Sí, porque es matemática. Es una fórmula matemática que se toma para buscar distancias
en buscar patrones, buscar agrupaciones a través, la mayoría de fórmulas o la mayoría de matemáticas que hay son cálculos de vectores, matrices, con álgebra lineal, y casi siempre son cálculos de distancias. O sea, qué tan distantes, o sea, qué tan parecidos somos tú y yo para saber si pertenecemos al mismo grupo, que luego hablaremos de eso. Pero es muy importante que esas columnas tengan el tipo adecuado, no tengan datos basura, o sea, que no tengan signos de símbolos, columnas nulas, filas nulas, filas con datos vacíos. Muy importante nosotros poder saber esa parte, rellenar si tengo datos vacíos, verificar las columnas que yo necesito para hacer el análisis, porque muchas veces usted le pasa una columna que usted no necesita y el algoritmo te hace una mala predicción. Cuando viene a ver, él toma esa columna como importante, se entrena con esa columna, luego tú haces las predicciones y dices tú, mira, este algoritmo tiene un 90% de probabilidad de acierto. Pero realmente fue que tú lo sobreentrenaste, lo sobreajustaste, que para eso también hay un sinfín de métodos, que por eso les decía que es muy importante que usted apretara con Python, que lo dije en la primera clase, eh, porque ya semana tras semana yo iré mandando el contenido que usted tiene que traer aprendido o haber analizado para la siguiente clase, que a partir de ese contenido nosotros vamos a empezar a trabajar. Obviamente son cosas que si usted ya sigue la clase, usted la va a entender, porque son como, mira, vean este método, ¿para qué sirve este método? Y cuando yo hablaba que íbamos a trabajar en clase, sí, claro que sí. Yo le dije que en algunas clases, a partir de después de la tercera semana, eh, yo vengo acá, traigo unos notebooks, ya sea para que ustedes lo completen o ya sea para que trabajen en equipo con una solicitud que yo haga, para así yo poder guiar y yo ver cómo van ustedes con el tema de Machine Learning. Bien, entonces, ya comenzando a trabajar, dígame, Félix. Profe, yo voy a mandar por el grupo una captura de pantalla de cuando yo estaba intentando instalar el Pandas. En base al video que usted me mandó, a mí me salió un error. No sé si quizás hice algo mal. Me cercioré de que sí estuviera en Anaconda, pero no sé Vamos a si ver. lo pasé ahora por el grupo. Tú puedes mandar el error final que te da, porque siempre te da en la línea final. Ok. Y casi seguro, una pregunta, ese documento que dice titani.csv en el video, tú lo tenías, tú no lo tenías, es por eso. No lo tenía. No, tienes que tenerlo. En el espacio de trabajo tiene que estar cargado. En el mismo directorio que tú creas el notebook, tiene que estar cargado el CSV del Titanic. Yo te se lo voy a mandar. Voy a crear una carpeta que diga Ok, dataset ok. y yo se lo voy a cargar un sinnúmero de dataset para cuando yo ponga práctica, ya usted nada más tenga que ir ahí y lo busquen. Es Ok, por ya. eso. Ese debe ser mejor. Profe, entonces, en ese caso, simplemente cuando yo siempre que voy a trabajar un nuevo archivo, tengo que importar el Pandas o ya eso se queda automático. No, tú tienes que importarlo, porque tiene que estar cargado. Es como si fuera un compilador. Por ejemplo, ahí él está cargado. Por ejemplo, yo le di a ejecutar, fíjate que dijo la línea 1, ya él se ejecutó. Ya automáticamente, ya yo puedo hacer de todo mientras yo tenga este notebook y el notebook esté corriendo, ¿verdad? Yo puedo seguir, si yo no pongo la computadora y yo duro un mes con la computadora encendida, él va a estar funcionando, no tengo que volver a importar porque ya él está ahí. Pero ya si cerré el archivo, apagué la computadora, obviamente tengo que volverlo a importar para poder utilizarlo. Pero, por ejemplo, en ese mismo ámbito que tú tenías del Titanic, para que ustedes se den cuenta de lo que le pasó a Félix, por ejemplo, yo voy a cagar el Titanic aquí. Le voy a decir, miren que eso es un alias. Yo le puedo poner cualquier nombre, pero ya por estándar uno le pone PD. Pero eso es un alias. Yo pongo lo que yo quiera ahí. Porque al final es un nombre para yo no tener que escribir la librería. Esta librería se escribe fácil, pero hay algunas librerías que tienen alrededor de algunos 18 caracteres que usted no va a estar escribiendo esa librería para usted poder importar un módulo. Porque si usted se fija, cuando yo digo PD y le pongo el punto, si yo le doy a tab, fíjense en todo lo que yo pudiese utilizar. Todo eso que está aquí, yo lo pudiese utilizar. Ahora, de todo lo que está, yo le voy a decir que voy a seleccionar el read CSV. Y del read CSV, yo le voy a decir que voy a importar un documento que yo tengo que se llama Titanic. Véalo ahí. Entonces, una vez que yo lo importo, yo puedo visualizar lo que para eso yo explicaba en el video que utilizaba .hit.
Aquí me muestra las primeras 5 filas. Si yo le pongo que me muestre la primera 10, le pongo el número 10 y fíjense ahí. Hay varias formas de yo hacerlo. Le indico, mira, desde la 0 hasta la 15. También. O sea, por aquí simplemente fueron las columnas. Bueno, eso en el caso de las columnas. Si yo la tuviese. Si tuviera columna. Por ejemplo, miren ahí. De las 0 hasta las 3. Me muestra la primera 3. Y así sucesivamente. Eso es para yo cargar. O sea, aquí yo le decía, ok, mira, de la 0 a la 15 me va a encargar de la 0 hasta la número 15. Simplemente me va a cargar 15 filas. Entonces, acá con el punto head, muy importante que ustedes vean para que aprendan a manipular eso. Con simplemente este comando que yo tengo aquí en el video, yo le explicaba que lo primero que uno hace es analizar el archivo y ver qué contiene, cuáles columnas contienen, qué caso yo pudiera analizar, qué yo pudiese investigar y comenzar a ver las columnas que tienen datos que no están correctos, que tienen valores nulos, para yo poder comenzar a trabajar eso, porque el espacio memoria aquí es muy, muy importante. Porque mientras más ocupe memoria, ¿verdad? Más lento va a ser el procesamiento del algoritmo. Dígame, Félix. Sí, profe, en el video yo visualicé que se mencionó en caso de tablas que tengan muchos datos, miles, cientos de miles de datos. Entonces, cuando yo hago el data.head, que esa parte no me quedó clara, automáticamente selecciona la primera, las 5 filas primeras Sí. o siempre es así. Por ejemplo, mira, ahí te cargó todo lo que contiene ese archivo, te lo cargó en esta variable, toda la información. Ahora aquí, para yo analizarlo, yo lo que le dije, muéstrame las primeras 5. Fíjate, con el punto hit eso es lo que le hace. Con el punto tail me muestra las últimas 5, por ejemplo. Que es muy parecido al comando que uno usa en Linux. Mírenlo ahí. Aquí ya yo sé que este tiene 895 registros. Usted dirá, pero dice 894. Sí, pero que empieza con el índice en 0. Obviamente son 895 filas, contiene. Entonces, si usted se fija ahí, yo pudiese decirle, muéstrame 20 y él me lo va a mostrar. Ahí yo le dije 20 y ahí me la va a mostrar. Para yo ir analizando. Es por esto para darte como una visión rápida. Si usted fija aquí, rápidamente, mira la columna sexo. En la columna sexo, automáticamente tú lo ves. Tú dices, pero mira, dice masculino y femenino. ¿Qué será lo ideal? Yo convertirlo en un booleano de M y F. Pero mucho mejor aún, para temas de machine learning, yo convertirlo en 0 y 1. Ponerlo booleano de 0 y 1. La edad, fíjense aquí, está en un valor flotante. Lo ideal que sea un valor entero, porque recuerde que un entero ocupa menos memoria que en un flotante. Aquí, esta variable de ticket, yo pudiese subdividirla, a ponerle el código en un lado, el número de ticket en otro, por si va a necesito hacer operaciones con él. Por ejemplo, aquí, este que dice cabina, tiene valores nulos. Yo tengo que corregir esa parte de valores nulos. Tengo que conseguir la información, que sería lo ideal, yo poder conseguirla. Si no la consigo, entonces, sopesar si la columna es importante, si es muy importante y no me falta tanto datos, yo pudiese hacer imputación media, que es buscar el promedio de los datos y rellenar los datos faltantes con el promedio de los datos. Aquí, por ejemplo, o eliminarla en caso de que me falten demasiada información. Fíjense en esta que dice minutos. Ya yo tengo el número 18 y la palabra minutos. Fíjense ahí. Digo, ok, yo tengo 18 minutos, pero lo ideal es que yo subdivida eso y nada más tome la parte numérica por si yo quiero hacer cálculos, porque ahí se supone que va a ser un de tipo object. Entonces, hay una parte importante que cuando yo quiero ver la información, con el comando .info, fíjense lo que me dice aquí, que yo tengo 895 registros que van desde el 0 hasta el 894. Miren lo interesante de esto. Aquí me dice la cantidad de datos que tiene cada uno. Fíjense aquí en la edad. En la edad me falta información y me dice que es de tipo flotante. Pero me falta información. Lo ideal es que yo consiga esa información. Y si no la consigo en la fuente original, en este caso, como no me falta tanto,
yo puedo hacer una imputación media, que es buscar el promedio de la edad y rellenar esos valores con el promedio de la edad. Pero fíjense en en la cabina. Falta demasiada información. Yo hacer una imputación media ahí es riesgoso. ¿Por qué? Porque recuerde que cuando estamos haciendo Machine Learning, al final estamos haciendo una predicción, una simulación. Entonces, hacer una estadística para rellenar un dato, para luego encima de eso hacer un modelo de estadístico, es como hacer una predicción de una predicción. Entonces, por ende, usted va a tener mayor inconveniente, o su algoritmo, o lo que usted esté haciendo para entrenar y hacer predicciones, el margen de error va a ser mayor porque usted ya tiene demasiados datos, vamos a decirlo así, haciendo predicciones sobre otro. Otra parte importante y uno de los métodos, por ejemplo, este es un método Shape, que así se pone los métodos, fíjense en la diferencia entre las funciones y los métodos. Aquí cuando yo le pongo los paréntesis, aquí esto viene siendo un atributo de la data. Cuando yo le doy a data, le pongo punto shape y me dice, mira, yo tengo 895 registros con 12 columnas. Muy importante también saber la cantidad de columnas que yo tengo en caso de que usted quiera en algún momento, bueno, eso cuando uno está trabajando con algoritmos, que tú le vas a pasar el modelo ya por primera vez a Machine Learning, ustedes verán que yo voy a reutilizar ese atributo para confirmar que la columna sea de tipo matriz, o sea, debería estar así en este formato, la información que yo le vaya a pasar. Si no está en ese formato 2D, entonces yo debería utilizar uno de los tantos métodos que existen para lograr ese formato, que veremos mucho. Otra parte importante, yo pudiese ver las columnas. Ahí va de error porque lo escribí mal. Como le decía, cuando te dé error, siempre vete a la última línea. Me está diciendo ahí que el atributo columns, que eso no existe, porque la escribí mal. Ahí sí. Entonces aquí, fíjense que yo tengo todas las columnas. Miren lo interesante de esto. Por eso yo le decía que yo tenía que estudiar los tipos de datos. Automáticamente, usted ve esto que está aquí, ese corchete, con este corchete. Usted tiene que saber que él te regresa las columnas dentro de una lista. Es decir, que fácilmente yo puedo utilizar este punto columns dentro de un for y renombrar esas columnas, o agregarle un dato, un prefijo o un sufijo mediante el recorrido de un for. ¿Por qué? Porque tengo una lista. O sea, yo pudiese recorrer e imprimirla con un for. Es una parte interesante también y muy importante, el describe. Lo primero, que fíjense en que no me salen todas las columnas. Solamente me van a aparecer aquí las columnas numéricas. Y vuelve y me dice la cantidad de filas que yo contengo, el promedio de los datos. Es decir, que el promedio de la edad que había en ese embarque de Alta Titania era 29 años. La desviación estándar, el valor mínimo, es decir, que yo tenía niños de meses. Pero también te dice el valor máximo. Te dice el tema del cuartil, o sea, el 25% de los datos, que era aquí, el 50% de los datos, que pertenecían más o menos a esta edad, y el 75% de los datos. Te da una información muy valiosa para cuando usted va a presentar un análisis. Fíjense que usted dice, ok, en las clases ya sabemos que iba de la clase 1 hasta la clase 3, es decir, que había 3 tipos de clases en la embarcación. Tenía tickets, fíjense bien, desde 0 pesos, o sea, que eran gratis, hasta $512. O sea, bueno, el ticket más alto que yo tenía era de $512. Ya tú podías jugar con eso. Y simplemente yo lo que ejecutaba un comando, pero la parte inicial de cada proyecto, sea análisis de datos, sea de Machine Learning, la parte más importante es yo entender los datos que están ahí, qué yo contengo, cuál es el promedio, para yo pues, entonces plantear una futura solución. Otro de los métodos también que se utiliza mucho, el D-Type, que también va a decir el tipo de datos. Fíjense ahí. Cada columna, qué tipo de datos tiene, que con punto info, yo conseguía lo mismo, pero con más detalles. Por el D-Type, hacer un atributo, yo lo pudiese utilizar, que utilizando un if, que también en un for, para hacer comparaciones, porque ya es un atributo del mismo.
Entonces, lo interesante de esto, sencillo. Fíjense aquí. Yo tengo esta columna, por ejemplo, que se llama minutos. Yo pudiese crear una columna nueva. Vamos a ponerlo así. Aquí van a pasar dos cosas. Por eso yo le decía que eran las operaciones como lista. Usted recuerda que en listas, cuando yo tenía una lista, por ejemplo, si yo tenía esta lista, y yo quería imprimir un valor de eso, yo decía, por ejemplo, lista del elemento que se encuentra en la posición 0. Si quería tirar uno, lista del elemento que se encuentra en la posición 0 va a ser igual a lista del elemento que se encuentra, un ejemplo, en la posición número 2 más 5. Ah, bueno, no tengo 5 elementos. En la posición número 3. Tampoco tengo 0, 1, 2, 3. Sí, nomás tengo 3. Ah, porque estoy poniendo 2 más 3. Ahí. Cuando imprimo lista, fíjense ahora que me alteró la información. O sea, me alteró el elemento que se encontraba en la posición 0, me lo alteró. ¿Qué es lo que significa? Que para yo acceder a los elementos, yo puedo utilizar la posición o, en este caso, puedo utilizar el nombre. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que yo no tengo ninguna columna que se llame min-en. Si no tengo ninguna columna con ese nombre, lo que va a suceder es que me la va a crear como nueva. Él va a asumir que es una columna nueva que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo? Mira, de data, yo tengo una columna que se llama minutos, dalo ahí. O sea, estoy ahora mismo accediendo a todos esos datos de ahí y le voy a decir que utilizando el método str, que es para trabajar con string, voy a utilizar el strip para traer o extraer más bien la palabra que yo tengo aquí, minutos. Cuando yo me voy aquí, ahora a visualizarla, fíjense ya que ya yo tengo dos columnas. Esta que estaba aquí y tengo otra, la que creé nueva, solamente con los números. Pero eso puede ser engañoso, muy engañoso. ¿Por qué? Dígame, Félix. Profe, yo visualizo que en la tabla no dice como tal la palabra minutos, sino que dice mintuos. Eso no tiene Ah, que... sí, sí. En esta de acá, sí. Él asumió, realmente, pero es verdad, dice Mintuos. Pero fíjense acá que él te tomó parte de lo que yo tenía aquí y como quiera te la extrajo. Y te creó esta variable nueva. Fíjate ahí. Ahora, no se deje engañar por eso, porque ahí ahora mismo tú no puedes hacer operaciones, porque si te hace esto, fíjese bien, esto sigue siendo de tipo object. Sigue igualita. Lo que significa, que usted tiene que convertir eso. Usted debería convertirlo. ¿Cómo yo convierto? Hay muchas formas, vamos a convertir otra. Yo voy a convertir, por ejemplo, esta columna de sexo. Le voy a decir, mira, la data, otra forma de yo acceder. Pero fíjense ahora que yo no voy a crear una nueva. Ahora yo estoy diciéndole, mira, yo estoy en la sex, que yo tengo esa columna de sexo, la contengo. Yo le voy a decir, mira, en esta columna, tú me vas a hacer el siguiente cambio. A la data, que incluso yo puedo acceder de la siguiente forma con un punto. Véalo ahí como accedo a la columna. Y uso el método de ASTAI para cambiar el tipo de datos. Fíjense acá que me dice que el sexo es de tipo object, pero yo le voy a decir ahora que va a ser de tipo categórico. Si yo vuelvo y ejecuto esto de acá arriba, mira ahora que me dice que el sexo es categórico. Y así lo tiene que, la primera parte, aunque usted no lo crea, la primera parte es la más tediosa. La primera parte es la más tediosa.
Eso usted lo puede asegurar. ¿Por qué es la más tediosa? Sencillo. Cuando usted está trabajando con este tipo de información, siéndole honesto, eh, usted pierde mucho tiempo limpiando valores nulos, cambiando el nombre a columnas, cambiando tipo de datos y creando columnas nuevas que usted necesita para crear su nuevo estudio de Machine Learning, por ejemplo, su nueva predicción. Se le va la mayor parte del tiempo en eso. Lo que significa que hay que tener un poquito de cuidado. Aquí hay un tema con los valores nulos, los valores duplicados. Usted pudiese organizar los valores, que usted puede hacer mapping. O sea, hay muchas cositas que usted puede ir haciendo en ese mismo orden. Ahora, uno también de lo importante, vamos a poner algo. Vamos a importar este. Tengo uno de temperatura. Vamos a ver qué tiene. Tiene una columna, tiene fecha, tiene una ciudad, tiene un país y un averaje de la temperatura. Cosas importantes que usted va a hacer aquí, muchas veces. Muchas veces usted va a utilizar un índice. Es decir, yo voy a tomar una columna de la que tengo acá. Vamos a ponerle data frame para complicarme menos. Bien. Y yo le voy a decir, mira, ese data frame, tú me vas a colocar como índice, por ejemplo, la ciudad. Cuando yo vengo ahora y hago esto para visualizarlo, mire ahora. Fíjense que yo sigo teniendo las columnas, pero ahora la ciudad me aparece como un índice. Cuando yo quiero hacer búsqueda en una columna y trabajar, es muy buena práctica yo crear ese índice. ¿Por qué? Porque luego cuando yo vaya a hacer los slides, le puedo decir, mira, desde esta ciudad hasta esta ciudad, e incluso yo puedo poner dos índices y a través de las tuplas, yo puedo pasarle una tupla diciéndole, mira, yo quiero que tú vayas de este país a este país y de esta ciudad a esta ciudad, y él te va a traer esa información. Porque cuando tú estás trabajando con Machine Learning o análisis de datos, mayormente eso es lo que tú haces. Tú extraes un grupo de data para analizarla o presentarla o entrenar X algoritmos para luego entonces pasarle data de testing a ver cómo se comporta con esa nueva data. Entonces es muy importante yo saber cómo extraerla. Pero también ese mismo que ustedes ven ahí que tenemos ese índice, usted puede utilizar eso mismo, por ejemplo, el def index, y decirle, mira, a esa yo le voy a hacer un reset index. ¿Para qué? Bueno, para que regrese a la normalidad. Porque quizás usted no quiere. Piensen que hay 16.500 registros. Miren lo rápido que carga. Ahora, una parte importante. Yo puedo incluso hacer preguntas. Hacer lo que llamamos un subset. Mayormente se les dice así. Un subset. ¿Qué es lo que tú haces? Por ejemplo, vamos a ver a la misma de que yo tenía ahorita de DF. Aquí tengo esta ciudad. En esta ciudad, yo pudiese decir, voy a crear una lista con estas dos ciudades. Una se llama Moscú y otra se llama, de la que contiene ¿y qué yo le voy a decir? Esto se llama subset. Cuando yo voy a hacer un subset, que prácticamente para extraer una parte, o yo lo puedo guardar en otra variable, puedo imprimirlo para ver qué contiene, o si contiene esa información, simplemente yo le digo, mira, yo quiero de ese data frame, abro un corchete y le digo, mira, de ese data frame, él tiene una columna que se llama CIR. Y yo quisiera saber de esa ciudad
sí contiene estas ciudades. O sea, yo estoy diciendo que si estas ciudades que están acá se encuentran dentro de este data frame en la columna de ciudad. Fíjese bien. Entonces, acá yo pudiese imprimirlo. Puse is in, no le puse el punto. Fíjense, yo puse la coma. Es en. Ahora sí. Fíjense ahí. Solamente me va a extraer toda la información y eso yo lo pudiese guardar en otro data frame. Y ese data frame se llamaría, por ejemplo, de la ciudad de Moscú y San Petersburgo. Porque se da mucho el caso. Por ejemplo, vamos a hacer un machine learning para hacer una predicción en Santiago de los Caballeros, en San Francisco de Macorís, por decirte algo. Pero yo tengo toda la información de la gente de República, los estudiantes de UAPA de República Dominicana. Yo tengo toda la data, pero donde yo me quiero concentrar son los estudiantes de Santiago y San Francisco de Macorís. Entonces, una forma rápida de yo extraer esa información, creo una lista donde yo diga las 2 ciudades que yo quiero analizar y luego se la paso como parámetro para simplemente extraer rápido esa información. Y usted dirá, profe, pero que si yo uso en un if o algo y cargo la data, yo como quiera puedo discriminar por la ciudad. Yo, claro, pero entonces tú vas a tener un sinnúmero de registros. O sea, de 16,000 filas que teníamos, por ejemplo, para el estudio, usted la redujo a 165 filas. O sea, no es lo mismo yo procesar esta data a yo procesar esta. Y recuerde que para algoritmos de Machine Learning, la infraestructura es muy importante. ¿Y qué pasa con la infraestructura? Que mayormente usted la contrata en la nube, o sea, en AWS, en Google Cloud, en Azure, y te van a cobrar por lo que tú uses. Es decir, que sí cuesta. No es lo mismo yo procesar 16,000 que a yo procesar 165, que aunque obtenga el mismo resultado, el costo computacional no es igual. Por eso que aquí es tan importante yo poner los tipos de datos adecuados. Muy, pero muy importante usted trabajar con esa parte. ¿Qué más usted puede hacer? Yo le dije que puede pasar 2 columnas como índice sin ningún problema. Puede organizar mediante el índice. ¿Cómo yo pudiese hacer eso? Sencillo. Vamos, la misma que yo tenía aquí del índice. Vamos a ver una que yo puse aquí arriba. Fíjense en esa que yo tengo aquí, tal cual. La tengo igual, pero esta vez yo le voy a decir que voy a colocar en vez de una sola, mira, yo le voy a decir, yo quiero que tú me pongas como índice la columna de país y la columna de ciudad. Míralo ahí. Ahora, cuando usted lo visualiza otra vez, si yo lo pongo a visualizarlo, ahora ya tengo 2 columnas. Ahora me voy a ir más lejos. Voy a guardarlo y le voy a decir, mira, ahora yo quiero que donde yo lo tengo con índice, yo quiero que tú me hagas un sort index. Vamos a organizarlo. Y el level de organización va a ser, primero, por el país, y luego me lo vas a organizar por el orden de la ciudad. Es como si fuera un group by. Pero ¿qué pasa? Le voy a indicar el orden de ascendente y descendente. El primero, ¿verdad? Va a ser ascendente y el segundo, descendente. Es decir, aquí lo que le estoy diciendo, mira, ya yo tengo con los índices. Pero ahora voy a utilizar el método sort index, donde yo voy a organizar por el país y la ciudad. Pero el país en orden ascendente y la ciudad en orden descendente. Por eso le puse true y false, indicando el formato que yo lo quería. Y cuando yo vengo a ver este que está aquí, el dfsort, míralo ahora, que empieza por la letra A. Ahí me cambió
el orden que yo lo tenía. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Yo siempre mando a investigar sobre LOT en ILAC. Bueno, aquí se lo explican. Déjame ver si hay otro que yo creo hay uno muy bueno en Miriam, pero ya Miriam me lo pusieron de paga. Pero aquí también te lo explica muy bien de qué trata LOT en ILAC. Para yo buscar información. Déjame ver si yo consigo el que más me gusta, que es de Miriam. Creo que ya quitaron ese. Pero aquí te estaba diciendo, en el LOT yo uso los nombres, en el iLOT yo uso la posición. Es decir, con los LOT yo puedo usar los nombres de las columnas o de las filas. En los iLOT yo tengo que utilizar las posiciones, por ejemplo, 0, 1, 2. ¿Qué pasa? Con el LOT, cuando estoy haciendo los slicing, es inclusivo. O sea, que me incluye el asta. En iLAC es exclusivo, es decir, que no lo incluye. Entonces, cuando yo vengo aquí a recorrerlo, ejemplo, yo le voy a decir, mira, yo quiero que de ese DF, de ese data frame que nosotros organizamos ahora mismo, yo quiero buscar la información que es desde Pakistán. Miren lo interesante porque yo debería poner índice. Por eso lo puedo poner de esa manera. Porque ya tengo los países como mi índice. Por eso puedo hacer esto ahora que lo que ahora. Desde Pakistán a Rusia. Desde hasta, fíjense, él me va a traer toda la información desde Pakistán hasta Rusia. O sea, todas las filas, primero lo organicé, ¿verdad? En ese orden. Y luego yo le dije, aquí yo no estoy diciendo que extráeme estos dos. No, 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 no. Por ejemplo, recuerdo que ahorita, cuando yo estaba haciendo mi lista, simplemente yo quería que me traiga información de estas dos. Aquí yo le dije, desde hasta, con el punto log, él me va a buscar esa información. Desde ahí hasta ahí. ¿Qué más yo pudiese hacer? Sencillo. Yo le puedo decir también ahí mismo en el data frame del sort, utilizando el mismo log, yo quiero que tú me busques todas las filas que contiene la fecha, la columna fecha, hasta la columna average temp, ¿cómo que se llama esta? Sí. Miren ahora. Aquí indiqué filas, es decir, que yo pudiese decirle de las filas, la primera 100 filas, le pudiese decir aquí mismo, de la 0 a la 100, para que me busque esa fila. Pero aquí, cuando yo le paso los dos puntos, le estoy diciendo, mira, yo quiero que tú me extraigas todas las filas, cuando le pongo los dos puntos, le estoy indicando todo, desde hasta. O sea, me toma esta columna que está aquí, la day, hasta esta. Fíjense que la primera, él la pasó por encima. Simplemente se concentró desde esta hasta esta. Y ahí yo comienzo a extraer la información que yo necesito para poder quedarme con esa información. Se queda ahí, no, yo pudiese también trabajar con valores booleanos. Yo pudiese decirle, mira, búscame la información de esta fecha hasta esta fecha. Como mismo, fíjense que aquí yo le pasé esa información. Por ahí una parte que se llama manipulación de datos, donde yo pudiese jugar, donde yo puedo jugar con qué información yo quiero. Uso los operadores AND, igual como si fuera una, voy y lo repito, como si fuera una lista. Las mismas operaciones que usted utilizó en una lista, las mismas, tal cual, usted la puede utilizar aquí. Que incluso, yo tengo un video como de 1 hora, creo, que es manipulando datos, que hoy voy a iniciarlo, ¿verdad? Y luego le voy a mandar también esa clase para que usted lo vaya haciendo pausado, porque le voy a subir todos los archivos para que usted lo descargue y vaya practicando lo que yo voy haciendo en ese video.
y eso le conviene. Bueno, ya tenemos pandas. Vamos a cargar otro que llama data y le voy a cargar en ese mismo ejemplo que le va a salir en ese video. Déjame ver. pd.read csv. Mire, esto, dataset, la mayoría, usted lo encuentra en Google también, la mayoría, todo, porque ahí fue yo lo descargué. Porque hay muchísimos ejemplos. Estos son los mayoría de datasets que uno utiliza como para práctica. Entonces aquí vamos a ponerle, fíjense acá. Este es un dataset de los vamos a decirlo así, de la gente homeless en Estados Unidos. Bueno, homeless no, el tema de las casas de Estados Unidos. Donde te dice los individuos, los family members, los state put, lo que tú vas a pagar como dice de taxes. Es como, hay otro muy famoso que es de Boston, que ese también es muy chulo, porque ese te dice cuánto tú pagas en cada vivienda, la tasa de criminalidad que hay en esa zona, que es bien interesante para tú hacer por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza mucho, que antes de tú mudarte a un estado, hay muchísimas páginas ya que te ofrecen eso. Tú analizas el nivel de educación de la escuela, la tasa de criminalidad, cómo es el transporte, todo eso, antes de tú mudarte a la ciudad, que sería interesante uno tener un lugar público aquí donde tú antes de mudarte a cualquier sector, ya con la data que se recolectó, ya tú sepas cómo anda cada cosa promediando. Entonces, fíjense acá, que aquí lo que a mí me interesa que usted aprenda a manipularlo. Es sencillo. Una de las partes importantes, cada vez que usted utilice un método, siempre mire con los símbolos que te lo devuelve para que tú digas, ah, es una tupla, o es un diccionario, ah, es una clase, ah, es una lista. ¿Por qué lo menciono? Por ejemplo, ahora aquí en esta data, yo voy a utilizar el método values. Fíjese bien ahí. Me dice que me retornó un arreglo, ¿verdad? Un array. Pero los datos que yo contengo dentro de ese array, ¿qué son? Son listas. O sea, cada fila, él me la devolvió como una lista. Es decir, que yo pudiese hacer operaciones de manera masiva utilizando operaciones de lista sobre esos datos cuando lo tengo en ese formato. Muy importante, que casi siempre me lo va a pedir así cuando yo vaya a trabajar con algunos algoritmos. Muy, muy importante. Otra cosa que usted puede hacer, miren este que está aquí, individuals, por ejemplo. Yo le voy a decir a ese mismo, en vez de organizarlo, en vez de colocarle un índice como hice ahorita, de organizarlo mediante el índice, yo lo que le voy a decir, mira, yo tengo esa data y tú me vas a organizar por los valores o por el valor. En este caso, le voy a decir que va a ser por el valor individuals. Cuando yo le doy enter, si vengo aquí a esa data que está organizada y la visualizo, fíjense ahí cómo él está organizado. Pero aquí yo le puse pasar el valor de ascendis, decirle, mira, no, va a ser false. Mire ahora, como le dije que era en vez de ascendente, que era descendente. Le dije que en vez de ser ascendente, cuando le pongo false, obviamente va a ser lo contrario. Mira ahora que va de mayor a menor. Sencillo, utilicé el método sort values, pero asimismo, usted recuerda ahorita que yo le pasé como si fuese una lista. Yo lo puedo hacer también aquí. Mira, aquí le voy a pasar una lista de valores. Le voy a pasar individuos y otro que yo tenía, creo que era family members. Como lo hice con los índices. Pero ahora aquí lo estoy haciendo directamente a la data. Y tal cual también. Le digo false. El primero false y el segundo true. O le puedo poner false y false, como yo quiera. Depende del resultado que usted quiera obtener. Ya. Simple y llanamente. ¿Qué más yo pudiese hacer? Algo muy importante. Presta atención a esto. No es lo mismo yo hacer lo siguiente. Yo tengo esta data y yo le voy a decir que yo solamente quiero
la columna state, y por ejemplo, family members. Esa data, ¿qué es lo que me dice? Here restore state family member. Vamos a ver cómo voy a escribir, lo escribí mal. State. Ajá. Bueno, por eso ya no me lo permite. Vamos a ver algo. Debió permitírmelo, pero está bien. Parece que ya no me lo está permitiendo que yo lo saque como una serie. Anteriormente, yo hacía esto así. ¿Qué pasa? Cuando yo trataba de extraerlo, me lo extraía como una serie. Y cuando al final te hacía la operación. Y cuando tú ibas a hacer la operación, te daba muchísimos errores porque no era un data frame, era una serie. Entonces, en una serie tú no podías hacer operaciones como una lista. Entonces, cuando yo vengo aquí y le digo, dime el type de estado, fíjate qué te dice. Es un data frame. Cuando es un data frame, todas esas columnas que están ahí, yo puedo utilizarlas para hacer esas respectivas operaciones. Es decir, que yo puedo utilizar todos los hit, los tail, los for, pero fíjense que ahora solamente tengo esas dos columnas porque eso fue lo que yo le dije. Yo voy a extraer esas dos columnas que están ahí. ¿Me puedo ir más allá? Claro, viene la parte más chula. Una de las partes más interesantes es yo decirle, mira, esa data que tú tienes ahí, yo le voy a poner sobre los 5000K. Bueno, vamos a poner los 10K. Y yo le voy a decir, mira, la data, tú tienes dentro de esa data algo que se llama individuals. Pero yo nada más quiero que tú me guardes ahí los individuos que estén por arriba de 10,000. ¿Qué va a pasar? Que solamente él te va a contraer los individuos que estén por encima de ese dato que tú le pasaste. Voy a hacer un análisis nada más de la persona que tiene por encima de 28 años o de 30 años. Eso va a suceder, sobre todo cuando tú estás trabajando con temas médicos, con temas de leyes. Saqué toda la población o quiero ver los infantes, todos los niños que son menores de tal edad. Ya, de ese data ese grandote que tú tienes, tú extraes lo que tú necesitas. ¿Puedo utilizar los operadores? Claro. Los mayores a 10,000 y, aparte de eso, y puedo utilizar OR también, ¿verdad? Yo quiero ese que está ahí y aparte de eso, a ver, data, vamos a hacer dos operaciones, esta es una, y también le voy a decir que de esa data me va a extraer la región, bueno, la columna región, creo que es minúscula, que sea igual a California, a ver si hay alguno. Quizás hay alguno que sea de California. Y luego entonces ahí sí vamos a cerrar. Vamos a ver, tengo data, region. Fíjense bien, que es lo que siempre vayan a la última línea. Fíjense que aquí yo lo que estoy asignando. ¿Por qué? Porque puse uno solo. Recuerde que para yo comparar son dos. Fíjate que mismo me dice, hemos hablado mucho el tema de la ayuda. Anteriormente era un dolor de cabeza. Pero fíjate que dice que tú tienes un error de sintaxis. Él te dice aquí el tipo de problema que tú tienes. En este caso es un error de sintaxis. Y cuando tú vienes, ahora sí, solamente te va a traer en este dataset los que sean mayores a 10,000 y que pertenezcan a la región de California. El mismo is-in que utilizamos allá arriba también, yo puedo hacer una lista de ciudades y ponerle, mira, que se encuentren aquí. Normal. Una parte interesante, yo puedo hacer columnas calculadas. Esta data que está aquí,
Yo voy a crear una nueva que se llama total y le voy a decir, mira, recuerde cuando una columna no existe, él la crea. Como yo, si yo tuviese una que se llama total, es lo que va a hacer que me la va a reemplazar. Pero como no la tengo, él la va a crear. Entonces, mira, esa data de aquí, yo tengo una variable numérica que se llama individuals, más otra columna que yo tengo que se llama family members. Cuando yo vengo a la data, mira aquí como yo tengo el total. Simple y llanamente. Eso para que usted vea todas las cosas. Eso es una partecita de todo lo que yo puedo hacer con temas de manipulación, porque puedo hacer un for, comparar, buscar el promedio. Yo puedo decirle, mira, yo de aquí, por ejemplo, de data, en la parte de individuos, yo quiero el promedio. Por aparte del promedio, quiero la sumatoria. Y por ahí María se va. El median, el cuartil, puedo crear una función para crear el cuartil. Sí, son 50,000 cosas que usted puede hacer. Usted pudiese crear una función. Y utilizando aggregate, por ejemplo, vamos a crear una función. Le voy a decir que le voy a pasar una columna como parámetro. Y le voy a decir que me va a retornar, por ejemplo, el nombre de la columna que yo le pase con esta función, se llama quantile, 0.75, menos punto quantile 0.25 para buscar el 50%. Ya, esa es mi función. Digo así, mira, de ahí, de data, tú le vas a pasar la columna de individuos y utilizando aggregate le voy a pasar la función que yo apliqué. A ver si no tengo que importarla. Column is not defined. A ver que le escribí mal. Totalmente mal. Column mn. Column mn. Quantile. Vamos a ver. Ah, que esto tengo como un serie. Vamos a ver. Serie objects. Creo que no, bueno, cambió parece, porque no la tengo. Esa es otra. Ustedes van a ver que hay muchísimos métodos que utilizábamos el año pasado, que ya no se usan. Por ejemplo, anteriormente yo utilizaba para hacer un reshape, yo utilizaba algo que se llamaba new access. Si yo lo quiero utilizar ahora, ya no me permite. No me permite utilizarlo. Es decir, fíjate el error que me está diciendo. Me está diciendo que serie, oye, no tiene el atributo quantile. Pero realmente, creo que yo lo estoy escribiendo mal. Quantile. ¿Te recuerdas que ahorita cuando me dio el error, él me dio una sugerencia? Pero aquí no me dice la sugerencia que yo debería tener. Por ese lado, cuando tiene una IA, por ejemplo, en Visual Studio Code, esa es la ventaja. Que él te dice, mira, el problema que tú tienes es tal cosa. Bueno, ahora sí, era eso. Me faltaba la N. Pero fíjense aquí, ¿qué fue lo que yo hice? Se creó una función, ¿verdad? Es una función, se llamó VQR, le dije que le iba a pasar una columna, y a la columna que yo le pasaba, le iba a aplicar esta función de quantil, de los 0.75 menos el quantil de 0.25. Y ahí me iba a permitir tener el quantil el 50, por ejemplo. Ahí tomaba yo la columna y con esta función que dice AGG, yo le paso con el método AGG, yo le estoy diciendo, mira, yo quiero que tú me le apliques a esta columna una función que usted realizó por usted mismo. Fíjese bien.
sea, que hay un sinnúmero de métodos que uno utiliza muy interesante. El drop duplicate es otra función muy chula. La drop duplicate pandas, por ejemplo, que siempre se confunden aquí. Yo siempre lo explico y siempre se confunden. Yo siempre digo, lean, te dice que por defecto él viene con el first, keep, pero mire lo que dice keep. ¿Qué significa keep first? Él va a eliminar lo duplicado, excepto la primera ocurrencia. Entonces, siempre tiende a confundir. Que aquí ustedes ponen first. Cuando yo digo, elimínenme la primera, ustedes le ponen first. Pero si tiene un chin de traducción, dice keep, que es como prácticamente retener, significa que él te va a eliminar las otras concurrencias que sean menos la primera. Si yo tengo varios valores duplicados, elimina todos los demás, pero la primera no. Si yo le pongo last, va a ser lo contrario. Va a eliminar todos los duplicados, excepto el último. Fíjese bien, ¿y qué es lo que él está esperando? Cuando yo utilizo la función de drop duplicate, la columna que yo quiero ponerle, fíjense cómo te dice, y mira cómo te da un ejemplo. Yo tengo todos esos datos que están aquí, hago un data frame, y cuando le hago un drop duplicate, fíjense nada más lo que se quedan. Por defecto, recuerde que era un first. El primero, él iba a dejarlo, iba a hacer los demás. Miren aquí, le puedo indicar una columna, o le puedo indicar varias columnas. Ahora, lo muy importante, obviamente, que para eliminártela, fíjense, tú dirás, por favor, ven acá, yo estoy viendo que dice aquí Indomie. No, pero recuérdate que es completa la fila. Aquí estas dos eran idénticas, por ende, eliminó una y se quedó con una. O sea, fíjense que eliminó, como por defecto first, dejó la que estaba en la posición 0 y eliminó la que estaba en la posición 1. Y así van a venir un sinnúmero de funciones para el tema de la manipulación de datos. Ahora, yo no voy a profundizar mucho tanto porque los temas son profundos, hay de visualizaciones. Estos mismos temas, nosotros vamos a ver, pero ya más profundidad en la materia de minería de datos, que debió estar primero que la de la inteligencia artificial, siempre digo eso, para que usted aprendiera a manipular datos, obviamente. Pero ya esos temas más profundos, ¿verdad? De cómo graficamos esto, cómo vemos aquello, cómo analizamos, eso es más de aquella materia. A mí lo que me interesa ahora es que usted aprenda lo básico de Python, manipule, importe datos, limpie datos y manipule. O sea, que usted se puede traerme una, que yo te digo a los mayores de 18 años, los mayores, ya cuando yo tenga eso es para yo pasárselo a un algoritmo de Machine Learning. Ya, a partir de la semana entrante, ¿verdad? La tercera semana, como yo le comenté, es a comenzar a ver algoritmos. O sea, en la siguiente semana, algoritmo supervisado, luego algoritmo no supervisado. Y luego vamos a hablar sobre chatbots. Procesamiento de lenguaje natural, más bien. Cómo trabajamos con procesamiento de lenguaje natural, cómo haríamos uno, cómo utilizaríamos la API del ChatGPT, cómo utilizaría algunos frameworks para tú hacer prácticamente un LLM. Esa sería la idea. Pero usted tiene que poner de su parte, ¿verdad? Como yo le decía, porque si usted lo que no vieron idea de importar datos, que no practicaron un poquito, obviamente aquí, hoy yo le estaba hablando en chino. La siguiente clase, cuando yo te venga ya a cagarte toda esta información a un algoritmo de Machine Learning, ahí todavía te voy a estar, tú vas a entender que yo estoy hablando ruso. Pero recuerde que usted debe de poner de su parte, obviamente, para poder trabajar, porque si no, no vamos a tener los resultados que se quieren y se le va a complicar con las prácticas. Porque de ahora en adelante, ¿verdad? Las tareas van a tener práctica. Así que si no tienen ninguna pregunta, por lo voy a dejar hasta acá. Le voy a subir video, bueno, mañana, ¿no? Y como le dije, una carpeta con un sinnúmero de datasets ahí también para que ustedes lo tengan y también puedan ir trabajando. Bien, ¿alguna pregunta o no? Entonces, si no tienen pregunta, nos estaríamos viendo en la próxima clase. Que la pasen bien. Gracias, Bueno, profe. buenas noches.
Vale. Pase buena, profe. Igual.